Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El tema de esta prédica o sermón es gracia para el más vil pecador, así como nosotros. Uno de los himnos, amados hermanos, que tuvo relevancia dentro del ámbito cristiano en el siglo XVII fue Sublime Gracia. Ese canto, Sublime Gracia, fue escrito en el año de 1772 por un pastor anglicano llamado John Newton. John Newton, antes de convertirse al cristianismo, tenía una vida desordenada, donde se dice que era un blasfemo y con serios problemas de alcoholismo. Aparte, que se cree o se dice en la historia de él que hacía escarnio del cristianismo. John Newton era un capitán de barco que traficaba esclavos. Y en esa vida desordenada que llevaba, en una ocasión el barco donde él navegaba fue azotada por una gran tormenta, donde él creyó que iba a morir, tanto que clamó pidiendo ayuda a Dios. Y desde esa ocasión hasta un día el Señor le trajo conversión a su vida, para que después él se convirtiera en un pastor y en un predicador prominente de su época. John Newton, después de su conversión, amados hermanos, uno de los cuestionamientos que él tenía es: ¿cómo alguien puede recibir tanta gracia? ¿Cómo un blasfemo, como un pecador, como alguien que hacía escarnio de los cristianos, como un traficante de esclavos puede recibir tanta gracia? ¿No se ha preguntado eso, hermano? El canto Sublime Gracia, que fue escrito por este pastor, habla de que el perdón y redención para un vil pecador es posible mediante la gracia de Dios. Es posible mediante la gracia de Dios. ¿Qué vamos a ver, amados hermanos, en esta narración de Lucas? Vamos a ver cómo la gracia de Dios alcanzó a un judío llamado Zaqueo, y cómo esta gracia trae verdaderas evidencias de conversión. Con esto, amados hermanos, podemos decir que una conversión genuina produce cambios verdaderos. Amén. Una conversión genuina produce cambios verdaderos, cambios visibles para la gloria y la honra de nuestro Dios. Mira cómo comienza, amados hermanos. Verso 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó,
iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amados hermanos, ¿qué vemos en este primer verso, en estos versos? Lo primero que vemos, amados hermanos, es cómo la gracia de Dios ha estado alcanzando a todo tipo de personas. Ya que es interesante ver cómo en los contextos Lucas ha narrado que nuestro Señor Jesucristo viene de sanar a un hombre ciego, fíjese bien, a un hombre ciego y pobre llamado Bartimeo, y ahora tendrá un encuentro con un hombre rico como Zaqueo, que aunque veía físicamente tenía ceguera espiritual. Bueno, en esta narración que hace Lucas, tanto Zaqueo como Bartimeo, uno con ceguera física y otro con ceguera espiritual, uno pobre y otro rico, tanto el uno como el otro terminan viendo, ¿sabe qué, hermanos? Terminan viendo la salvación. Terminan viendo la salvación. Pregunta: ¿quién es este personaje que ve la salvación en estos versos? Zaqueo. Zaqueo, la persona menos indicada para los religiosos de ese tiempo, recibe la gracia de Dios. Fíjese bien, la persona que menos pensaban recibe la gracia del Señor. Dice el verso 2: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Pregunta, amados hermanos, ¿quién es Zaqueo? Lucas narra que Zaqueo era un israelita. Lucas narra que Zaqueo pertenecía al pueblo de Dios, donde seguramente, hermanos, como todo judío, conocía de las Escrituras. ¿Qué significa Zaqueo? Zaqueo viene de Zabulón, que significa transparente, y era lo menos que tenía. Significa limpio, significa inocente, significa puro. Es decir, Zaqueo tendría que hacer honor a su nombre, mas sin embargo, amados hermanos, era todo lo contrario. ¿Qué narra Lucas en estos versos? 2, 3 y 4. 4 cosas. Número 1, Lucas narra que Zaqueo era jefe de los publicanos. Número 2, Lucas narra que Zaqueo era rico. Número 3, Lucas narra que Zaqueo quería ver al Señor Jesús. Y número 4, Lucas narra que Zaqueo era de baja estatura. Entonces, Zaqueo, amados hermanos, al pertenecer al pueblo de Dios, tendría que honrar a Dios con su vida, ya que su nombre, repito, significa puro, inocente y limpio. Mas sin embargo, Zaqueo, al ser jefe de los publicanos, mire bien, desde la perspectiva judía, Zaqueo era un vil pecador y traidor. Desde la perspectiva judía. Es decir, si algo aborrecían los judíos, ¿sabe qué era, amados hermanos? Era un cobrador de impuestos donde se le consideraban traidores. Zaqueo, amados hermanos, no solamente era un cobrador de impuestos, sino que era jefe, mire bien, jefe de los cobradores de impuestos. Por lo tanto, seguramente gozaba de una buena posición social. Bueno, Lucas narra que Zaqueo era rico, mas sin embargo, era despreciado y desechado. Algunos comentaristas ponen a Zaqueo como un extorsionador, donde su riqueza, sus posesiones, era de dudosa procedencia.
Mas sin embargo, amados hermanos, a pesar de que Zaqueo tenía una vida resuelta materialmente, porque la tenía, a pesar de que Zaqueo no le hacía honor a su nombre, ya que su estilo de vida no evidenciaba pureza, podemos entender que aunque Zaqueo tenía todo materialmente, tenía un vacío en su corazón, ya que él quería conocer quién era el Señor Jesús. Quería saber quién era Jesús. Dice el verso 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Y mire lo que dice Lucas, hermano, pues era pequeño de estatura. La versión lenguaje actual dice: Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. Algunos comentaristas, amados hermanos, creen que Zaqueo tenía no más de 5 pies de estatura, ya que el biotipo de los judíos de ese tiempo, la frase pequeño de estatura, no pasaba de 5 pies de alto, así que lo más probable es que Zaqueo no medía más de 5 pies. ¿Qué vemos entonces? Vemos que a Zaqueo se le consideraba un traidor siendo jefe de los publicanos, siendo jefe de los cobradores de impuestos. Vemos que a Zaqueo se le consideraba un vil pecador. Vemos que a Zaqueo se le consideraba de lo peor. Vemos que a Zaqueo quizá, amados hermanos, lo despreciaban. Mas sin embargo, este hombre, escuche bien, va a experimentar en su vida lo que es la gracia de Dios, así como tú y yo un día experimentamos en nuestra vida lo que es la gracia de Dios. Verso 3. Procuraba ver quién era Jesús. Es decir, quería conocer al Señor. Quería averiguar quién era Jesús y quizá, amados hermanos, lo hacía por curiosidad. Zaqueo, amados hermanos, quería saber quién era Jesús, y como el Señor iba pasando, Zaqueo en su mente quizás sabía que otra oportunidad no le iba a volver a tener. Y mira lo que hace en el verso 4. ¿Qué dice? Y corriendo delante, subió a un árbol. ¿Te puedes imaginar eso, amado hermano? Subió a un árbol, sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí. Es decir, Zaqueo, en esa curiosidad de saber quién es Jesús, se adelanta subiéndose a un árbol donde no sabemos nosotros, hermanos, cuántos minutos esperó arriba en ese árbol. No sabemos eso nosotros. Mas sin embargo, ahí estaba el curioso Zaqueo. Allí estaba alguien que económicamente tenía la vida resuelta, mas sin embargo las cosas materiales no habían podido llenar su corazón, porque así va a ser siempre, amados hermanos. Las cosas terrenales no nos van a poder llenar nuestro corazón más que el Señor. Verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mire lo que dice: mirando hacia arriba, le vio y le dijo. Mira lo que le dice el Señor, porque este es el centro, este pasaje, amados hermanos, el verso 5 es el centro de esta narración. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mira las palabras del Señor Jesús. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hermanos, ¿qué vemos aquí?
Vemos que el centro de esta narración de Lucas, del verso 1 al verso 10, no es Zaqueo, aunque así lo parece. Repito, vemos que el centro de esta narración de Lucas no es Zaqueo, aunque así lo parece. ¿Por qué? Porque el centro de esta narración son estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dando de su gracia salvadora a un hombre pecador, a un hombre despreciado, a un hombre que se le consideraba traidor, a un hombre que tenía riquezas materiales pero con un vacío en su corazón, a un hombre que seguramente en más de una ocasión extorsionó. Amados hermanos, Zaqueo, conociendo su vida, quizá no le pasó por la mente nunca que el Señor fuera a su casa. ¿Por qué? Porque Zaqueo sabe que delante de los judíos era considerado un traidor. Y de lo peor, y sabe que ningún rabino se sentaría con él a comer a la mesa. Dice el verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Amados hermanos, el hecho de que el Señor iba pasando por esta ciudad no era casualidad, ya que con Dios no hay casualidades. Todo era un plan divino de nuestro Dios. ¿Qué le dice el Señor, amados hermanos, en ese verso 5? La primera palabra que le dice, ¿qué le dice en el verso 5? Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba y le vio y le dijo, ¿qué le dice? Zaqueo. Pregunta, hermanos. ¿Alguien le dijo el nombre de este varón a nuestro Señor? ¿Alguien le dijo el nombre? No. ¿Qué es esto? Esto es la omnisciencia de Dios. Esto es que Él nos conoce. Zaqueo. Nadie le dijo su nombre, porque el Señor no necesita eso, porque Él nos conoce. Salmo 139 del 1 al 4 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Quiero que sepa que el Señor nos conoce. El Señor nos conoce. Amén. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Él sabe cómo te levantas, hermano, en la mañana, si oras o no oras. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Qué es esto, amados hermanos? Esto es que el Señor a ti y a mí nos conoce. Amén. Hermanos, el Señor no necesitó que le dijeran quién era ese hombre. En cuanto le vio, le dijo: Zaqueo. Amados hermanos, el hecho de que el Señor iba pasando por esa ciudad nos habla de que el Señor quería redimir a este hombre, ya que no es el hombre quien busca a Dios, sino que es Dios quien busca al hombre. Y mire lo que dice: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Verso 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Yo no sé quién haría eso después de su conversión. ¿Qué está haciendo Zaqueo, hermanos? ¿Sabe lo que está haciendo? Está dando fruto. Zaqueo está dejando su vida de pecado atrás, ya que ahora entiende, amados hermanos, que seguir a Jesús le costará todo.
¿Qué aprendemos de esto, amados hermanos? Aprendemos que seguir a Jesús nos va a costar todo. Aprendemos que seguir a Jesús no hay vuelta atrás. Aprendemos que seguir a Jesús no hay retroceso. Así de que si estás pensando en retroceder, no hay retroceso. No hay vuelta atrás. ¿Qué más vemos? Vemos que en una conversión genuina hay cambios radicales. Repito, vemos que en una conversión genuina, amados hermanos, hay cambios radicales. ¿Qué más vemos? Vemos que Zaqueo es hospitalario. Da hospedaje. Amén. Y quizás tú me vas a decir, bueno, yo también lo doy. Bueno, la diferencia es que muchas veces damos hospedaje con los que amamos, nada más, o con los que nos caen bien. Esa es la diferencia. ¿Qué más vemos? Vemos que Jesús está en casa de Zaqueo. Amén. No están en la iglesia. No están en el templo, no están en la sinagoga. ¿Dónde están? En la casa de Zaqueo. Dice el verso 5. Cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, mira las palabras del Señor. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Miren bien, amados hermanos, 5 cosas vemos nosotros en este verso. Número 1, el Señor lo llama por su nombre. Número 2, le dice: date prisa. Así le dice, ¿verdad? ¿Cómo le dice, hermano? Date prisa. Amados hermanos, si hay algo urgente, si hay algo imperativo, si hay algo importante, si hay algo a lo que debemos dar prisa, es precisamente a lo del Señor. Repito, si hay algo urgente, si hay algo imperativo, si hay algo importante, si hay algo a lo que debemos dar prisa, es precisamente a lo del Señor. Ya que muchas veces nosotros pensamos que es urgente trabajar y trabajar y trabajar y hacer horas extras y hacer un lado del Señor. Muchas veces pensamos que es urgente arreglar aquí, arreglar allá y después lo del Señor puede esperar. Sin embargo, si hay algo urgente, es atender las cosas del Señor. Date prisa. Si hay algo urgente, amados hermanos, es atender las cosas del Señor. Pastor, es que no tengo ganas de ir a la iglesia. Con más urgencia debes atender lo del Señor. Pastor, es que no tengo ganas de evangelizar. Con más urgencia debes de atender lo del Señor. Pastor, es que estoy cansado de mi esposa. Con más urgencia debes de atender lo del Señor. Pastor, es que ando desanimado, ando desanimada. Con más urgencia debes de atender lo del Señor, porque la carne te está ganando. Te está ganando la carne. Te está ganando la carne. Hoy no quiero ir a la iglesia. Te está ganando la carne. Ya no aguanto a mi esposo. Te está ganando la carne. Ya no aguanto a mi esposa. Te está ganando la carne. Hay cosas urgentes. Con más urgencia debemos de atender los del Señor. Es que no tengo ganas de orar. No tengo ganas de ayunar. No quiero ir a la iglesia. Con más urgencia debes de atender lo del Señor, porque hay cosas a las que le debemos de dar prisa. Si tú no quieres venir a la iglesia, si tú no quieres evangelizar, si andas desanimado, quiero que sepas que te está ganando la carne. Te están haciendo carne asada y no te estás dando cuenta. Y podrás poner 1000 pretextos, pero hay cosas, amados hermanos, a lo que nosotros debemos de darle prisa.
¿De quién son estas palabras, amados hermanos? ¿De quién son? ¿De quién son? Del Señor. Date prisa. Pastores, que no me cae tal hermano con más urgencia. Debe de atender lo de Dios, porque la carne te está ganando. ¿Qué le dice el Señor? Zaqueo, date prisa. Hermanos, hay cosas urgentes que debemos de atender. Y una de las cosas más urgentes es lo del Señor. Amén. Sigue diciendo, date prisa. Estamos ahí, hermanos, verso 5. Zaqueo, date prisa, desciende, porque la semana que viene, porque en un culto especial, porque en el aniversario de la iglesia, porque cuando cumplas tus metas, porque cuando venga tu predicador favorito, porque cuando llenes tus graneros. No, porque hoy. Zaqueo, date prisa y desciende porque hoy, no mañana, no mañana, si la carne te está ganando, no mañana, hoy. No la semana que viene, no el domingo que viene, no en un culto especial, no el mes que viene, no cuando cumplas tus metas, no cuando llenes tus graneros. ¿Qué le dice el Señor, hermanos? Porque hoy es necesario. Así le dice, ¿verdad? Porque hoy es necesario. Amados hermanos, si queremos dar frutos, es necesario que hoy nos rindamos a Cristo. Si queremos dar frutos, es necesario que hoy nos examinemos cómo está nuestro corazón. Si queremos dar frutos, es necesario que hoy reconozcamos cómo estamos delante de Dios. No mañana, hoy. Hoy veniste. Bueno, pues hoy. ¿Y qué más le dice? Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo, date prisa. Mira las palabras del Señor. Zaqueo, date prisa. Desciende. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amados hermanos, la pregunta que nos tendremos que hacer es, porque no están en la iglesia, estoy hablando de una manera figurada, lógicamente, no están en una sinagoga. La pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿qué tan real es Jesús en tu hogar? ¿Qué tan real es Jesús en nuestro hogar? Pastor, yo predico, no te estoy preguntando si predicas. Pastor, yo canto. Pastor, yo toco un instrumento. Pastor, yo atiendo las mesas. Pastor, yo. Bueno, tú que predicas, tú que cantas, tú que tocas un instrumento, tú que atiendes las mesas, ¿qué tan real es Jesús en nuestro hogar? Porque en la de Zaqueo sí lo era. En la de Zaqueo sí lo era. Mire bien. Venimos a la iglesia y alabamos, escuchamos la palabra y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero la pregunta es, la devoción a Jesús, la adoración a Jesús, la exaltación a Jesús, ¿es de la misma manera en tu casa? Porque en la de Zaqueo sí. En la de Zaqueo sí. Zaqueo está dando frutos ¿dónde?
en la iglesia, cuando predica, cuando canta. No, Zaqueo está dando frutos ¿dónde? ¿Dónde? En su casa. Jesús viene a la casa de Zaqueo y Zaqueo está mostrando frutos, porque Jesús está en la casa de Zaqueo. Un hombre, amados hermanos, que se le consideraba de lo peor, un hombre despreciado, un hombre pecador. Jesús fue real en su casa. Jesús está en tu casa. Jesús está en tu casa. Hermano, esto es para meditar nosotros. ¿Qué tan real es Jesús en nuestro hogar? ¿Qué tan real? ¿Qué tan real es Jesús, amados hermanos, en tus conversaciones? ¿Qué tan real es Jesús en la forma como vivimos en nuestro hogar? ¿Qué tan real es Jesús en tu vida y en mi vida cuando salimos de la iglesia? ¿Qué tan real es Jesús a la hora de tratar a tu esposo o esposa? ¿Qué tan real es Jesús cuando hablamos con otros hermanos de la iglesia? ¿Qué tan real es Jesús a la hora de hablar con nuestros hijos o con tus hijos? ¿Qué tan real es Jesús a la hora de hablar de otros hermanos? Vamos, hermanos, esto para meditar. Jesús está en tu hogar. ¿Qué tan real es Jesús en tu hogar? En el trato que nos damos en el hogar. ¿Qué tan real? Verso 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Amados hermanos, aquí leemos la palabra, alabamos, oramos y decimos, aquí está el Señor, porque aquí está el Señor, en la casa de oración. Pero ¿qué hay en nuestros hogares? Porque en la de Zaqueo sí estaba Jesús. Verso 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. La versión lenguaje actual dice, Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué da fruto Zaqueo? Porque Jesús estaba en casa de Zaqueo. Y si hay algo que le debemos de dar prisa es no solamente a las cosas seculares, sino a las espirituales. Verso 7. Y al ver esto, todos, mire cómo dice, hermano, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Vamos, hermanos, ¿será que los discípulos también formaron parte de esta murmuración? ¿Será? Porque dice todos. Pero es que ¿quién no murmura? No, si los cristianos no murmuran. ¿Qué tan Jesús es real en tu vida y en mi vida, amados hermanos? En tus conversaciones, cuando hablas con otros hermanos, cuando conversas con otros hermanos, en el trato que yo le doy a mi esposa o en el trato en cómo responde la esposa. ¿Qué tan real es Jesús? Verso 7, al ver esto, todos murmuraban. Repito, ¿será que los discípulos también formaron parte de esta murmuración? Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Mire bien, en Mateo capítulo 9, del verso 9 al 17, nuestro Señor Jesucristo, cuando le hace el llamado a Mateo, que era otro cobrador de impuestos, cuando el Señor entra en casa de Mateo, también hubo murmuración. Y en ese mismo suceso, los discípulos de Juan le hacen una pregunta al Señor, y la pregunta fue, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Es decir, en vez de que se alegren,
de que un publicano como Mateo estaba recibiendo salvación. Por otro lado, otros murmuraban y otros preguntaban de por qué los discípulos del Señor no ayunaban. Se estaban quejando. Se estaban quejando. ¿Qué es esto? Esto es una típica actitud de alguien que cree que es más espiritual que los demás. Repito, en el llamado de Mateo, que era otro cobrador de impuestos, le preguntaron al Señor Jesús: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Es decir, en vez de que se gozaran, hermanos, que un cobrador de impuestos estaba recibiendo gracia, estaban cuestionando qué no hacían los otros. Como decir, ¿por qué no son como nosotros? ¿Por qué no ayunan como nosotros? Porque yo ayuno, yo oro, yo hago esto, yo hago lo otro. Y yo no veo que los demás lo hagan. Amados hermanos, no estoy diciendo que no lo hagan, o que no oren, o que no ayunen, no. Lo debemos de hacer, más sin embargo, ¿cuáles son las motivaciones del por qué lo hacemos? Esa es la pregunta que nos deberíamos de hacer. ¿Lo hacemos para yo compararme con otro, o lo hacemos para parecernos más a Jesús? Porque son dos cosas distintas. Yo no he escuchado una queja, amados hermanos, de alguien decir: pastor, mi queja es que yo no soy como Cristo. Yo no soy como Cristo y eso me duele. ¿Por qué? Porque es más fácil quejarse que los demás no son como nosotros, a que nosotros dolernos de que no somos como Jesús. Había murmuración. Verso 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La gracia visitando a este hombre pecador. El Señor dando de su gracia a este hombre pecador. ¿Qué es esto, amados hermanos? La ley de la restitución, Éxodo 22, del 1 al 4. Zaqueo devuelve lo robado y le añade 4 veces más del robado. Zaqueo está reconociendo públicamente. Y qué duro, hermano, es reconocer públicamente los pecados. Zaqueo está reconociendo públicamente que era un ladrón, donde el arrepentimiento se evidenció con sus actos externos. Verso 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amados hermanos, una conversión genuina no solo se ve cuando nosotros nos reunimos. Una conversión genuina también se debe de evidenciar fuera de la iglesia. La pregunta que te quiero dejar en esta tarde es, amados hermanos, es esta: ¿qué tan real es Jesús en tu hogar? Porque en el hogar de Zaqueo, Jesús reinaba.